2025, 2027, 2030. Estos son más que solo años. Estas son las predicciones más comunes sobre cuándo China podría invadir Taiwán. Se aproximan apuestas que podrían transformar drásticamente el mundo conocido. 2025, cuando China finalmente esté lista para apretar el gatillo. 2027, para celebrar el centenario del Ejército de Liberación Popular. 2030, cuando la importancia global de Taiwán podría disminuir lo suficiente como para intentar un golpe. Los expertos ya no preguntan si ocurrirá una invasión de Taiwán, solo preguntan cuándo. Pero aquí está la trampa. Sin importar el año o estrategia, el desenlace parece inquietantemente predecible. China termina en ruinas. Así es como una invasión china de Taiwán podría llevar a un colapso, tanto para el agresor como para el orden global. China ahora es consciente de lo que está en juego. Por eso, ha invertido décadas y miles de millones en su ejército para prepararse. Las intenciones de Beijing son claras, al igual que los riesgos. Una invasión de Taiwán sería la operación militar más compleja en la historia moderna. Sin embargo, a pesar de los riesgos, Beijing se niega a retroceder. ¿Por qué aferrarse tan fuertemente a Taiwán a pesar de los peligros? La respuesta radica en entender lo que Taiwán representa para China, y por qué renunciar a ella simplemente no es una opción. Para China, Taiwán no es solo un tramo de tierra al otro lado del estrecho. Es una cicatriz histórica que persiste. Beijing ve a Taiwán como una provincia renegada, una parte de su territorio injustamente arrancada, y el Partido Comunista Chino, el PCCH, ha anclado prácticamente su legitimidad a la idea de reclamarla. Desde la fundación de la República Popular China en 1949, Taiwán ha sido un recordatorio del negocio inconcluso del PCCH. Es el que se escapó. Un gobierno soberano y 23 millones de personas que no solo han resistido el control de Beijing, sino que han prosperado en desafío a él. Para Xi Jinping, presidente de China, Taiwán es clave en su gran visión. Según él, el rejuvenecimiento nacional requiere unificación. El PCCH ha prometido esto a su pueblo por décadas. Una promesa que podría llevar al PCTH a sus rodillas, pero más sobre eso después. Por ahora, despelemos las capas de esta obsesión ideológica y expongamos lo que realmente podría estar impulsando la fijación de China en Taiwán, su economía. Taiwán no es solo una isla rebelde que desafía al gobierno chino. Es una potencia económica que podría impulsar las ambiciones de Beijing de superar a los Estados Unidos como la potencia global dominante. El control de Taiwán no solo cumpliría un sueño simbólico, sino que le daría a China las llaves de un tesoro de recursos, industrias y ventaja geopolítica. La economía de Taiwán se clasifica consistentemente cerca de las 20 primeras en el mundo. Es un logro significativo para una nación insular de menos de 14.000 millas cuadradas. Taiwán debe este impresionante ranking a sus exportaciones, que son vitales para las cadenas de suministro globales. Electrónicos, maquinaria, químicos y más probablemente provienen de Taiwán. Pero lo que hace a esta nación insular invaluable es su dominio sobre la industria de los semiconductores. Esta pequeña isla produce más del de los chips de semiconductores avanzados del mundo, esenciales para todo, desde teléfonos inteligentes y automóviles hasta sistemas de armas avanzados. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un gigante en el campo, es el proveedor preferido para gigantes tecnológicos como Apple. Su experiencia es tan rara que solo otra empresa, Samsung de Corea del Sur, puede competir al mismo nivel. Para China, controlar la industria de semiconductores de Taiwán significaría aumentar su dominio sobre el ecosistema tecnológico global. Pero las apuestas son aún más altas. La ubicación de Taiwán es una puerta de entrada para controlar rutas vitales de exportación en el Pacífico, otorgando a Beijing un poder de influencia sin precedentes sobre el comercio mundial. En resumen, invadir Taiwán se trata tanto de ganancias como de poder. Sin embargo, los lazos comerciales de Taiwán se están escapando de las manos de China. Taiwán ha empezado a diversificar sus socios comerciales, con las exportaciones a China en mínimos históricos en 2024. Por otro lado, Taiwán ha redirigido sus inversiones a Estados Unidos y el sudeste asiático, reduciendo la influencia de Beijing. Quizás por eso China está cada vez más impaciente por apresurar su cronograma. El plan del país para Taiwán no es meramente ideológico, es táctico, calculado y descaradamente ambicioso. El ejercicio militar de 2024 realizado por el Ejército de Liberación Popular es perfecto. Estudio de caso de la estrategia de China para una invasión a Taiwán. Con casi 90 barcos desplegados, 2/3 de la Armada del PLA y 1/3 de la Guardia Costera, este ejercicio fue la mayor movilización marítima de China desde la crisis del Estrecho de Taiwán en 1996. Notablemente, se informó de 53 salidas de aviones del PLA solo el 10 de diciembre, con 7 cruzando la línea central de Taiwán en una provocación obvia.
El objetivo clave de este ejercicio militar era simular un bloqueo a Taiwán. El plan incluía muros marítimos de varias capas, uno alrededor de Taiwán y otro hacia el este más allá de la primera cadena de islas, abarcando las aguas cercanas a Japón y Filipinas. Esta táctica demostró que China pretende ahogar las rutas comerciales marítimas de Taiwán y señalar su capacidad de interrumpir la cadena de suministro del Pacífico. China declaró 7 zonas de espacio aéreo reservadas temporalmente, algunas extendiéndose unas 966 kilómetros hacia el Pacífico. Esto se hizo para simular la negación de acceso a fuerzas extranjeras a espacios aéreos críticos. La actividad naval del país se adentró más en el Pacífico que en ejercicios previos, sugiriendo que el PLA se prepara para proyectar poder más allá de Taiwán y disuadir la intervención de Estados Unidos y aliados regionales. Pero aquí está la cosa. En papel, esta simulación pinta una imagen de dominio chino indiscutible, pero en la realidad, lograr estos objetivos en un escenario del mundo real es casi imposible. Esto nos lleva al primer pilar de la ambición global de China, su fuerza militar. Una invasión de Taiwán podría desmantelar toda la estructura del poder militar de China, y esto es solo el comienzo. Una invasión de Taiwán podría destrozar más que el pilar militar de China. Amenaza con derribar todo el castillo de naipes, socavando cada aspecto del poder y la visión de China para el futuro. El control político, la influencia global, el dominio económico. Todo podría derrumbarse si China decidiera invadir. Comencemos con el ejército. Con Rusia avergonzándose abiertamente en Ucrania, China ahora es ampliamente considerada como la segunda fuerza militar más fuerte del mundo, solo detrás de los Estados Unidos, y sinceramente hay cierto mérito en esta afirmación. En 2024, China lideró el mundo en el número de soldados en servicio activo. Tiene más de 2 millones. Eso es casi 10 veces más que el ejército de Taiwán, que cuenta con 215,000 soldados. Además del enorme tamaño de las Fuerzas Armadas de China, su creciente ventaja tecnológica y presencia en sectores militares clave indican que la nación está logrando grandes avances en la proyección de poder. Tomemos a la Marina china como ejemplo. La Marina del PLA se convirtió en la segunda más grande del mundo por tonelaje, produciendo activos navales ambiciosos. Es seguro decir que estos activos navales son un desafío directo a la influencia occidental en la región del Indo-Pacífico. Con una flota que incluye embarcaciones de vanguardia, como el portaaviones Fujian y el buque de asalto anfibio tipo 076, China está sentando las bases para una capacidad sin precedentes de proyectar fuerza militar, particularmente en regiones como Taiwán. El Fujian, el portaaviones más avanzado de China, es un logro notable. Desplazando 88,000 toneladas, es mucho más avanzado que los portaaviones anteriores de China y rivaliza con los diseños estadounidenses y británicos. Su sistema de catapulta electromagnética, probablemente derivado del espionaje industrial, lo convierte en uno de los portaaviones más modernos fuera de Occidente, capaz de lanzar aviones más pesados y avanzados. Mientras tanto, el buque de asalto anfibio híbrido tipo 076, el más grande de su tipo en el mundo, combina elementos de un buque anfibio tradicional con los de un portaaviones. Este buque híbrido, de unas 50,000 toneladas de desplazamiento, no solo es una fuerza formidable para desembarcos anfibios, sino que también aumenta significativamente la capacidad de China de proyectar su poder aéreo. Su sistema de lanzamiento electromagnético revoluciona el lanzamiento de drones y aviones de combate. Estos activos convierten a China en un importante actor en el Indo-Pacífico. Pero aquí está el truco. No importa cuán apilado esté el mazo, una invasión de Taiwán está condenada. Es una cosa mostrar poder, es otra ejecutar una invasión en el escenario mundial. Y en Taiwán, todo está trabajando en contra de China. No hay exageración. Invadir Taiwán por mar requeriría un esfuerzo logístico hercúleo, eclipsando incluso la enorme escala del 500 CIA-500 en la Segunda Guerra Mundial. El ejército chino tendría que desplegar y mantener cientos de miles de tropas, junto con enormes cantidades de hardware militar, suministros y equipos, para tener alguna posibilidad de superar las formidables defensas de Taiwán. Hablemos de números. Los analistas extranjeros estiman que China intentaría desembarcar hasta 400,000 soldados en varias playas y potencialmente aeródromos. Para comparar, el 500 CIA-500, la invasión anfibia más grande de la historia, vio el desembarco exitoso de alrededor de 130,000 tropas aliadas en solo un día. El PLA necesitaría una fuerza mucho mayor, enfrentando los desafíos de un terreno más difícil, defensas más fuertes y una ventana más pequeña para el éxito. Ciertas estimaciones sugieren que se necesitarían hasta 2 millones de tropas para una invasión exitosa. Sí, escuchaste bien, eso es más soldados de los que la mayoría de países tienen en sus filas. La magnitud del transporte necesario sería simplemente asombrosa.
Mover 30 millones de toneladas de suministros a través del estrecho de Taiwán de 100 millas de ancho y hasta las costas de Taiwán superaría la capacidad de la flota de transporte anfibio de China. Aunque China complementa sus buques militares con transbordadores civiles de carga rodada, que planea duplicar o triplicar para 2032, mover tales cantidades masivas de material en poco tiempo sigue siendo un enorme desafío. Estos transbordadores tardan más en descargar que los buques militares y son más vulnerables a los misiles taiwaneses. Situación similar con los barcos de desembarco, especializados en desarrollo por China. Estos barcos tipo barcaza, con rampas extensibles, podrían ser capaces de cruzar bajíos fangosos y descargar tanques, pero aún son vulnerables al fuego enemigo. Por eso su construcción, aunque es un avance, no resuelve el problema de entregar equipo militar pesado rápidamente, especialmente con mar agitado. También se requerirían barcos civiles para llenar el vacío. Sin embargo, los ejercicios más grandes que prueban esta capacidad solo han involucrado una modesta 2 docenas de barcos civiles, muy lejos de los miles que se necesitarían para una invasión a gran escala. Además, los barcos civiles son más lentos para descargar, lo que los deja vulnerables. Con los barcos vulnerables e incapaces de acercarse mucho a la costa, Taiwán podría apuntarles desde lejos, potencialmente hundiendo o dañando severamente gran parte de la flota antes de que llegue a la orilla. Los lanzamisiles móviles, campos minados y otras defensas antidescenso de Taiwán dificultarían aún más la tarea del PLA. Para empeorar la situación de China, hasta la naturaleza está del lado de Taiwán. La costa de Taiwán es un laberinto peligroso para invasores. Acantilados que se elevan sobre la costa, planicies de lodo que podrían tragar casi todo y zonas urbanas densamente pobladas. Todos forman una enorme trampa para ralentizar o destruir cualquier intento de desembarco. Con pocas zonas de desembarco apropiadas, cada una se transformaría velozmente en un área letal, idónea para que los defensores taiwaneses opongan resistencia. Además, el clima del estrecho de Taiwán no es tranquilo. Es una bestia furiosa e impredecible, muy influida por los monzones asiáticos. Las tormentas tropicales son una amenaza constante y el cambio climático las está intensificando. China podría planear su invasión, pero el clima no sigue horarios. Un error en el momento, y toda una flota de invasión podría ser engullida por las olas, con los cruciales barcos de transporte hundiéndose bajo el mar. Aún con clima favorable, los fuertes vientos y mares agitados podrían arruinar un asalto bien planeado debido a problemas logísticos. En resumen, los invasores quedarían a merced de los elementos. Pero incluso si se descarta el clima, la ejecución de un asalto anfibio a gran escala rápidamente se convertiría en una pesadilla. Imagina el desafío de sincronizar miles de barcos, aviones y soldados, cada uno con su propia misión, pero necesitando moverse en perfecta unión. Las mayores maniobras anfibias de China solo han involucrado una fracción de las fuerzas necesarias para una invasión real. Es por eso que la complejidad de la coordinación en la vida real podría detener la operación en seco. No se limita a trasladar barcos por el estrecho de Taiwán. China necesitaría coordinar barcos militares y civiles, garantizando la llegada simultánea de soldados y equipo a las playas bajo intenso fuego, mientras se enfrentan el caos de misiles enemigos, ataques aéreos y sabotaje. Esta es una escala e intensidad sin precedentes para las operaciones conjuntas de China. Su ejército no ha sido probado en nada que se acerque al nivel de guerra moderna requerido para este tipo de operación. Luego está la defensa de Taiwán. La nación insular ha fortificado sus playas con minas antidesembarco, misiles antibuque y barreras de púas que harían que cualquier desembarco a gran escala sea una sentencia de muerte. En ciertos sitios, las playas son tan escarpadas y el terreno tan desafiante que un ejército invasor batallaría para establecerse y aún más para progresar. Aun si China lograra desembarcar tropas en las playas de Taiwán, el siguiente reto sería asegurar la isla. Las ciudades clave, bases militares y zonas industriales tendrían que ser capturadas y defendidas, lo cual podría tomar semanas o meses. La resistencia de las fuerzas de Taiwán sería feroz, disputando amargamente cada centímetro de terreno. Un compromiso tan extenso llevaría los recursos de China al límite. La estrategia inicial de Blitzkrieg se convertiría en una molienda agotadora, forzando a China a reevaluar sus prioridades estratégicas. Cualquier retraso o fracaso podría provocar mayor intervención internacional, escalando a un conflicto para el que China no está lista. Probablemente Estados Unidos lideraría esta participación. La Flota del Pacífico de Estados Unidos, la mayor y más poderosa fuerza naval mundial, siempre está en espera. 200 barcos, 1.500 aviones y 150.000 personal listos para destruir cualquier fuerza invasora. Estados Unidos.
puede atacar desde miles de millas con armas de precisión, convirtiendo a la flota de invasión china en blancos fáciles si piensan que pueden actuar sin ser desafiados. Además, Estados Unidos no está solo. Cuenta con el apoyo de Japón, Corea del Sur y Australia, quienes probablemente brindarían desde intervención militar hasta respaldo de inteligencia y logística. Cualquier movimiento de China desencadenaría una respuesta regional inmediata, escalando la situación más allá de lo que China podría manejar. De esta manera, el segundo ejército más poderoso del mundo colapsaría, y no sería por la fuerza abrumadora de un enemigo externo. No, solo errores de cálculo y las duras realidades de la geografía, la logística y la fuerza de voluntad. Pero el declive de China continuaría. Así surgieron las primeras grietas en el control político. ¿Recuerdas lo que te dijimos? Por muchos años, la unificación con Taiwán fue no solo un objetivo, sino una obsesión. Desde Mao Zedong hasta Xi, el mensaje fue siempre muy claro. La isla sería reclamada. El PCT pasó años construyendo esta narrativa, este deber sagrado, y fallar en cumplirlo sería catastrófico. Desgarraría la misma tela de la legitimidad del partido y traería una crisis existencial para Xi y sus camaradas. El sistema político de China, basado en el control absoluto, tendría problemas para convertir esto en algo similar a una victoria. El Partido Comunista Chino no podría admitir la derrota. La narrativa cambiaría a un intento desesperado de salvar la cara, proclamando una victoria estratégica, pero ninguna propaganda podría ocultar la cruda realidad. Luego, el impacto económico golpearía como una bola de demolición. Bloomberg Economics estimó que una guerra a gran escala sobre Taiwán podría asestar un golpe masivo a China. Un golpe del 16.7% a su Producto Interno Bruto, para ser precisos. Una pérdida así podría paralizar la economía china por décadas. El costo no vendría solo de la destrucción de activos militares, sino de los efectos en cascada de la guerra sobre el comercio, la inversión y las cadenas de suministro globales. En cuestión de meses, China podría pasar de ser una potencia económica a un gigante paralizado. Aunque China bloqueara Taiwán, el costo sería demasiado alto para sobrellevarlo. En el primer año, se estima que la economía china enfrentaría una caída del 8-9% en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, el daño no sería solamente económico. La habilidad del PSC para influir globalmente sería destruida. China, antes vista como una superpotencia emergente capaz de doblegar los mercados globales, quedaría atrapada en un enfrentamiento aislado y hostil con Occidente. La iniciativa de la Franja y la Ruta, antes un ambicioso símbolo del alcance global chino, se convertiría en una mera reliquia. El mundo le daría la espalda a China. Y para China, las consecuencias globales serían solo el comienzo de una lucha interna. Los políticos y generales señalarían con el dedo, tratando de desviar la culpa. Los ciudadanos, desilusionados por años de promesas incumplidas, podrían comenzar a cuestionar los fundamentos del gobierno del PCIH. ¿Xi sobreviviría a tal humillación? ¿Lograría controlar a un partido dividido? ¿Podría el PSC mantener su control sobre el poder o la gente exigiría algo más? Un ajuste de cuentas. Hay tantas preguntas y ninguna de las respuestas parece prometedora para China en la estela de un fracaso militar, colapso económico y trastorno global. El sistema político de China sería llevado al límite, el último pilar de poder de China. El inmenso costo de la guerra crearía una oportunidad para la disidencia, movimientos subterráneos, facciones rivales dentro del partido y un populista desesperado por respuestas. Solo es cuestión de quién tendría la iniciativa primero. Pero la caída del control político de China no sería rápida, sería lenta y agonizante. Sin embargo, lo mismo no se puede decir del impacto que la invasión china de Taiwán tendría en el mundo. La invasión devastaría a China, pero el mundo también sufriría las consecuencias. Después de todo, hemos visto cuánto daño hicieron unos pocos meses de confinamientos por la pandemia a la economía global, ¿verdad? Ahora imagina que todas las cadenas de suministro del mundo se detienen porque China decide realizar la apropiación de tierras más costosa y agresiva del siglo XXI. Entonces, ¿exactamente cuán costosa sería esta invasión? Estamos hablando de $10 billones de daño económico global, o alrededor del 10% del Producto Interno Bruto global, como calculó Bloomberg Economics. Eso podría ser un golpe económico mayor que la guerra en Ucrania, la pandemia de coronavirus disease 19 o la crisis financiera de 2008 por separado. Si ya sentías los efectos de la inflación, esto podría empeorar aún más la situación. El impacto sería catastrófico, incluso sin que China tome el control total de Taiwán. Un bloqueo chino de un año desencadenaría un enorme golpe del 12.2% al Producto Interno Bruto de Taiwán solo en el primer año. Si Estados Unidos se ve involucrado en el conflicto, su economía podría perder un 6.7% del Producto Interno Bruto, pero el desastre económico es solo el inicio. Las consecuencias geopolíticas de la invasión china serían catastróficas. India y Vietnam
Con disputas territoriales de larga data con Beijing, probablemente verían esto como su momento para atacar. La región estallaría en una carrera armamentista mientras los países se alistan para el siguiente posible paso de China. Las rutas comerciales globales también cambiarían drásticamente. El estrecho de Luzón, entre Taiwán y Filipinas, podría volverse un nuevo punto de estrangulamiento geopolítico. Los países dependientes del control marítimo de China encontrarían sus líneas de vida económicas cortadas, acercando a Japón y Corea del Sur hacia Occidente. La arquitectura de seguridad regional se transformaría debido a la formación de nuevas coaliciones y pactos diplomáticos entre naciones para contrarrestar las vulnerabilidades reveladas de Beijing. Y no olvidemos el apocalipsis tecnológico. En un mundo donde la mayoría de los sistemas electrónicos funcionan con semiconductores, una invasión provocaría un apagón electrónico mundial. Desde tus smartphones hasta los sistemas de defensa militar, aires acondicionados, refrigeradores y autos, todo está interconectado y se vería afectado. Los efectos secundarios en medicina, agricultura y comunicaciones podrían afectar a todos los continentes. Los países lucharían por mantener los servicios básicos. Las personas deberían reaprender a funcionar en un mundo sin las tecnologías de las que se han vuelto tan dependientes. Entonces, ¿qué pasaría si China intentara lo imposible? Un colapso total y absoluto ocurriría. Con ello, tomaría forma un nuevo orden mundial que podría marcar el fin del sueño de dominio de China y el nacimiento de un panorama global más fragmentado. ¿Estás de acuerdo? ¿O ves la invasión de China a Taiwán de manera diferente? Deja tus predicciones en los comentarios abajo. Ahora ve y revisa el segundo movimiento de China sobre Taiwán. La trampa se cerrará. O haz clic en este video alternativo.